Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más. El día de hoy me gustaría hablar de Ruanda, un país ubicado al este del África subsahariana, o sea, al sur del desierto del Sahara, que podría decirse que representa muy bien las problemáticas tanto actuales como a lo largo de la historia de muchos de los países africanos, debido a que pues su historia después de la colonia marcó mucho de lo que es hoy África. Y además su diversidad cultural impide que funcionen potencialmente, como a diferencia de otros continentes. Entonces, bueno, antes de iniciar me gustaría comenzar dando algunos datos generales sobre este país, como que su capital es Kigali, eh, tiene fronteras o limita con Uganda hacia el norte, Tanzania hacia el este, Burundi hacia el sur y la República Democrática del Congo hacia el oeste. Su superficie es aproximadamente 26.338 kilómetros cuadrados, que es de los países más pequeños de África, con una población alrededor de 14 millones de habitantes, que es el país más densamente de África. Luego de esto ya me gustaría aclarar que haremos un recorrido geográfico, histórico, y luego lo vincularemos a lo que está pasando actualmente con Ruanda y muchos de los países con los que limita, que es un conflicto que se mantiene vigente al día de hoy. Así que vamos allá y básicamente te lo explico con dibujitos. El día de hoy hablaremos de Ruanda, sus procesos históricos y algunas de las problemáticas sociales que encontramos en este país entre las dos de las tribus más importantes que habita este país. Desde los años 1700 podríamos afirmar que el país Ruanda es principalmente ocupado por dos tribus plenamente importantes. En un primer lugar encontramos a los Hutus, quienes eran representados con el color naranja, y a los Tutsis, quienes eran representados con el color azul. Aunque ambos tienen la misma raza, los Tutsis se consideraban de una casta y clase social más alta, y un poder adquisitivo más grande, y un dominio de la ganadería que les permitía estar en una posición más grande. Y los Hutus, mientras tanto, se encargaban de la ganadería del país. En 1984, luego de que Europa se repartiera a África, fue Alemania quien colonizó a Ruanda, y para evitar problemas más grandes socialmente hablando, los alemanes trataban con más respeto a los tutsis, porque creían que eran racialmente superiores. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, los belgas fueron quienes se apoderaron del territorio y censaron a la población de Ruanda. Y fue en 1930 cuando se observó que los Hutus representaban el 85% de la población, mientras que los Tutsis solamente el 14%. Aún así, los belgas decidieron crear tarjetas de identificación en donde el primero que se mencionaba era a qué grupo se pertenecía. Luego, en los años 50, los Hutus, cansados del dominio Tutsi, dan inicio a una rebelión que fue fomentada por los misioneros católicos, quienes decían que la culpa de la pobreza era causa de los Tutsi. 10 años después, esto desplegó una serie de quejas y demandas en contra de los tutsis, y el gobierno belga toma la decisión de sustituir a los jefes tutsis por jefes hutus. De aquí nace la República de Ruanda, luego de 1962, cuando se independizan. Son los hutus quienes lideran el país y buscan venganza en contra de los tutsis, en donde mueren aproximadamente 10.000 tutsis, en manos de grupos armados. Esto provocó que cientos de miles de tutsis migren a Uganda y 500 de ellos se aliaron con el ejército rebelde de allí. En 1980, en busca de retornar a Ruanda, consiguieron conquistar cerca de 60 kilómetros de Ruanda hasta que Francia frenó esta invasión. Y muchos tutsis se refugiaron en las montañas mientras reclutaban más personas y armamento para su venganza. Luego, en 1990, volvieron a la carga para enfrentarse con el ejército ruandés, lo que desató una guerra civil que dejó miles de afectados hasta 1993. Luego, en 1994, un avión del presidente Hutu de Ruanda es derribado por un misil, en donde no se sabía ciencia cierta en manos de quién había sido este atentado. Esto desató uno de los genocidios más grandes de los cuales se tiene registro, debido a que todo apuntaba a que los tutsis habían sido quienes habían llevado a cabo este atentado, y debido a que hace poco se había llevado una guerra civil, todos los campesinos y la mayoría de la población habían sido entrenados y se les había dotado con machetes
para estar preparados y todos estos actos violentos se desataron en contra de los Tutsis y cualquier persona que tuviese relación con uno de ellos, o Hutus que defendieran a los Tutsis. Además se construyeron barricadas en donde se identificaba quién era Tutsi y quién era Hutu. Uno de los eventos más violentos de los cuales se tiene registro fue la matanza de Gioconda, que se llevó a cabo en una iglesia de la capital en donde inicialmente entraron 4 militares hutus a pedir identificaciones. Los hutus solo dejaban libres a los de su tribu y luego llegaron 100 soldados más a asesinar con machetes a los tutsi que quedaban dentro. Todo esto porque no valía la pena gastar municiones en ellos. Además, dentro de la misa se encontraban 2 personas que venían de la ONU. Aún así, no se hizo nada. Por otro lado, se dice que los hutus dejaron libres a aquellos prisioneros que contraían VIH, para que las mujeres tutsi tuvieran una muerte lenta y dolorosa. Se estima que de estas violaciones nacieron un aproximado de 400.000 niños. Cabe aclarar que las muertes no solo fueron en manos de los hutus, sino que también los tutsis mataron a miles de refugiados hutus que no se involucraban en la guerra. Además, los tutsis hicieron una campaña militar para derrocar a las entidades gubernamentales de los hutus. Esto produjo que los tutsis ocuparan gran parte del territorio de Ruanda, lo cual obligó a muchos hutus a migrar a República Democrática del Congo. Este genocidio apenas duró 3 meses y cobró más de 700.000 vidas tutsi y otros 100.000 hutus, lo que lo convierte en una de las matanzas más rápidas y brutales de la historia moderna. Esto nos muestra cómo este país y muchos más de África han estado perpetuados por la violencia y se enmarcan en un ciclo de guerras civiles que cada vez cobran más vidas. Recuerden que aquí no hay un solo implicado, sino muchos factores que inciden en estos procesos. Y déjanos saber en la cajita de comentarios qué otros países te gustaría que abordáramos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.